¡Ey! ¿Tú crees que los cuentos de hadas son historias dulces para dormir niños? Pues prepárate para un shock. Las versiones antiguas eran tan turbias y brutales que harían palidecer a cualquier película de terror. En este viaje no solo veremos 3 cuentos en su forma más cruda, sino que descubriremos un gran secreto. La tal versión original casi nunca existió. ¿Sorprendido? Quédate, porque esto se pone mejor. Y ya que estás aquí, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like. Tu apoyo es lo que hace posible descubrir estos misterios juntos. Estamos acostumbrados a pensar en cuentos como Cenicienta o Caperucita como productos terminados, como si siempre hubieran sido iguales. Pero la verdad es mucho más fascinante. Estos relatos no nacieron en libros con tapas brillantes, son folclore, que literalmente significa la sabiduría del pueblo. Eran historias contadas alrededor del fuego, en las cocinas y en los campos, por gente común, transmitidas oralmente de generación en generación. Eran el entretenimiento y la lección de vida de los adultos mucho antes de llegar a los niños. Esta tradición oral es antigua. Muchísimo. Encontramos estructuras similares en las fábulas de Esopo en la Grecia clásica o en los cuentos árabes y persas de las 1001 noches. Pero el momento clave para las historias que conocemos hoy llegó entre los siglos XVII y XIX, cuando 2 tipos muy diferentes de personas decidieron ponerlas por escrito. Por un lado, estaban los escritores como Charles Perrault en Francia, que adaptó estos cuentos populares para divertir a la alta sociedad de los salones parisinos, añadiendo moralejas elegantes. Su libro, Los cuentos de Mamá Ganso, es una de las bases de nuestro imaginario. Por otro lado, vinieron los hermanos Grimm en Alemania, que al principio tenían un interés casi científico en preservar lo que consideraban el espíritu puro del pueblo alemán, aunque luego edulcoraron sus relatos para que fueran más vendibles como literatura infantil. Entonces, ¿quiénes fueron estos famosos hermanos Grimm? Jacob y Wilhelm no eran exactamente cazadores de cuentos que recorrían los pueblos con un cuaderno. Su proyecto era más bien académico y nacionalista. Querían rescatar y preservar las historias que creían que encarnaban el alma auténtica del pueblo alemán. Libres de la influencia extranjera, léase francesa. Su primera colección, Cuentos para la infancia y el hogar, era un trabajo técnico, seco y lleno de notas. Más un estudio filológico que un libro para niños. Pero aquí viene el giro. Aquella versión pura y erudita fue un fracaso total de ventas. Los Grimm no eran ricos y la dura realidad económica los obligó a ceder. Bajo la presión de los editores que buscaban un producto comercial, comenzaron a suavizar, recortar y reformular esos mismos cuentos que querían preservar intactos. Eliminaron escenas de extrema violencia, atenuaron temas traumáticos y orientaron las historias explícitamente hacia un público infantil, algo que no era la intención original ni de los narradores campesinos ni de ellos mismos al inicio. Este proceso de domesticación es fundamental para entender la brecha entre las versiones que circulaban oralmente y las que llegaron a nuestros libros. Muchos de los elementos más oscuros y adultos, como el canibalismo, el abandono o el incesto, fueron lavados o sustituidos. Por ejemplo, en las primeras versiones de muchos cuentos, el villano solía ser la madre biológica, pero para hacer la historia menos perturbadora, los Grimm y otros compiladores la cambiaron sistemáticamente por una madrastra. Un pequeño cambio con un gran impacto psicológico. Pero entonces, ¿de dónde sacaban Perrault y los Grimm estas historias? ¿Iban al campo con una grabadora? No. Exactamente, estas narraciones circulaban en espacios de comunidad, alrededor de la lumbre en invierno, en las habitaciones donde se hilaba o durante largas jornadas de trabajo. Eran historias contadas por adultos para adultos, lo que ya nos da una pista de por qué podían ser tan intensas, y su antigüedad es alucinante. Al ser tradición oral, es casi imposible fecharlas con exactitud, pero los estudios modernos dan vértigo. Un fascinante estudio de 2016 aplicó métodos de biología evolutiva, filogenética comparativa, a los cuentos populares, analizando sus estructuras y dispersión lingüística. Los resultados son
increíbles. Historias como Juan y las habichuelas mágicas podrían tener unos 5000 años de antigüedad. La Bella y la Bestia se remontaría a 4000 años. Y el récord lo tiene un cuento menos famoso, El Herrero y el Diablo, cuya raíz se estima en 6000 años, es decir, de la edad del bronce. ¿De qué trata esta historia milenaria? De un herrero que vende su alma a un demonio a cambio de un poder sobrenatural, poder soldar cualquier cosa. Su astucia para escapar del pacto, usar ese poder para soldar al demonio a un objeto, atrapándolo. ¿Te suena? Es la esencia de atrapar al genio en la botella. Esta idea básica viajó durante milenios, de boca en boca, desde la India hasta Escandinavia, mutando en cada narración, pero manteniendo su núcleo. Imagínate, un cuento que sobrevivió al Imperio Romano, a la Edad Media y llegó hasta los Grimm. Eso sí es un érase una vez de verdad. Entonces, si estos cuentos son tan antiguos y han viajado tanto, surge la pregunta del millón. ¿Cuál es la verdadera versión original? Y aquí viene la revelación clave. Para la mayoría de ellos, no existe. Pensar en una versión original es un error. Estos relatos no eran objetos fijos, como una estatua que se pasa de mano en mano, sino organismos vivos. En la transmisión oral, cada narrador añadía, quitaba, mezclaba y adaptaba, absorbían elementos de otras historias, se ajustaban a nuevas realidades sociales, políticas o tecnológicas, y cambiaban según la audiencia. Tomemos a Caperucita Roja en la versión más antigua que conservamos, la de Perrault, del siglo XVII. La niña lleva una caperuza roja, pero en relatos previos, ese elemento icónico ni siquiera existía. La historia era otra. ¿En qué momento exacto de su evolución se convirtió en la Caperucita que conocemos? Es una línea imposible de trazar. Por eso, cuando hablamos de versiones originales, en realidad nos referimos a las primeras versiones escritas que lograron fijar en el papel una de las miles de variantes que circulaban. Es como congelar un fotograma de una película en constante cambio. Perrault y los Grimm no fueron creadores, sino compiladores y editores que capturaron un instante de una tradición mucho más vasta, salvaje y anónima. Entender esto cambia por completo cómo vemos estos cuentos. No son obras de un autor, sino creaciones colectivas de la humanidad. Ahora sí, con el contexto claro, abordemos la gran pregunta. ¿Por qué estas historias eran tan brutales, tan heavy metal, en comparación con lo que nos contaron de niños? La respuesta tiene dos pilares. Primero, como ya dijimos, no eran principalmente para niños. Eran el entretenimiento de adultos, contadas en ambientes donde se hablaba sin filtros de la vida, la muerte, el hambre y la traición. Eran el equivalente a nuestras series de televisión, pero sin censura. El segundo pilar es aún más crudo. Emergían de realidades extremadamente duras. Estos cuentos circulaban entre campesinos, gente que conocía de primera mano la hambre extrema, la pobreza abyecta, la violencia cruda y la mortalidad infantil desgarradora. La vida era frágil y a menudo corta. Temas como el abandono infantil, el canibalismo por desesperación o el abuso no eran fantasías macabras para asustar. Eran reflejos distorsionados, pero reconocibles, de los peligros reales que acechaban. Así, el bosque en el que se pierden los niños no era solo un lugar mágico, sino el peligro real de perderse y morir. El lobo no era solo una bestia, sino la amenaza de un depredador o de un desconocido con malas intenciones. La bruja que quiere comer a los niños era la personificación del hambre y la maldad que podía acechar en la próxima aldea. Estos cuentos no buscaban solo entretener, funcionaban como historias de advertencia o cautionary tales para inculcar miedo y precaución en un mundo sin redes de seguridad. Eran el manual de supervivencia en formato narrativo. Llegó la hora de sumergirnos en las historias. Empecemos con un clásico que todos creemos conocer, Caperucita Roja aquí. No hablaremos de la versión edulcorada con leñador heroico. Vamos directo a la fuente más antigua registrada, la del francés Charles Perrault,
publicada en 1697. Prepárate, porque el final te va a dejar helado. La trama base la conoces. Una niña con caperuza roja lleva un bolo y mantequilla a su abuela enferma. Se encuentra con el lobo en el bosque y este, tras engañarla, llega primero a casa de la anciana. Aquí, el lobo se come a la abuela de un bocado, literalmente. Perrault dice que tenía 3 días de hambre. Luego, se viste con su ropa y se mete en la cama. Caperucita llega, entra en la casa y se acerca a la cama, extrañada por la apariencia de su abuelita. Se produce el icónico diálogo: abuela, ¿qué brazos tan grandes tienes? Es para abrazarte mejor, hija mía, hasta llegar a los dientes. Y aquí viene el giro brutal. Tras la pregunta final: abuela, ¿qué dientes tan grandes tienes? El lobo responde: es para comerte mejor. Y acto seguido, dicho esto, el malvado lobo se lanzó sobre Caperucita Roja y se la comió, en fin, así, tal cual. No hay leñador, no hay rescate, no hay abuela saliendo viva de la panza del lobo. La niña es devorada y la historia termina. Perrault incluso añade una moraleja explícita dirigida a las señoritas, advirtiéndoles sobre los lobos de lengua suave y apariencia gentil que las acechan. Es un cuento de terror puro, una advertencia sobre los peligros de hablar con extraños y confiar en apariencias. Pasemos al segundo cuento. Uno donde la oscuridad no viene de un lobo, sino del núcleo familiar y la desesperación absoluta. Hansel y Gretel. Usaremos la versión de los hermanos Grimm, que ya es edulcorada, pero aún así es potentísima. Olvida la idea de unos niños que se pierden por accidente. Aquí la trama arranca con abandono infantil, premeditado, un leñador pobre. Su esposa, que en las primeras versiones de los Grimm era la madre biológica, y sus 2 hijos pasan una hambruna feroz. La madrastra o madre convence al padre con una lógica despiadada: es mejor que muramos 2 a que muramos los 4. Ellos abandonarán a los niños en el bosque. Los pequeños, hambrientos y despiertos, escuchan el plan. Hansel, con astucia, recoge guijarros blancos que brillan con la luna y los va dejando caer en el camino cuando los llevan al bosque, permitiéndoles regresar. Pero la escasez empeora y el plan se repite. Esta vez, Hansel solo tiene migas de pan que los pájaros devoran, dejándolos perdidos de verdad. Aquí entra el famoso elemento fantástico. Encuentran una casa hecha de pan, con techo de torta y ventanas de azúcar. Pero esto no es un sueño goloso, es una trampa mortal. La anciana que los invita a entrar es una bruja caníbal que construyó la casa específicamente para atraer y devorar niños. Encierra a Hansel en una jaula para engordarlo y pone a Gretel a trabajar como sirvienta. La escena en la que la bruja, casi ciega, palpa el dedo de Hansel para ver si ya está gordo y él le extiende un hueso delgado es de una tensión macabra insuperable. El final es liberador, pero brutal. Gretel engaña a la bruja para que se meta en su propio horno y la quema viva. Los niños regresan a casa con las joyas de la bruja, solo para descubrir que la madrastra ha muerto, y viven felices con su padre arrepentido. Es un cuento sobre supervivencia infantil en un mundo donde hasta tus protectores pueden traicionarte. Para el tercer cuento, elijamos uno que, por su tema central, la Disney y otras productoras modernas han evitado cuidadosamente adaptar: La princesa piel de asno. Esta historia, recopilada por Perrault y con variantes en todo el mundo, es quizás la más perturbadora de todas por tocar el tabú del incesto. Es un cuento de hadas en el sentido más estricto. Hay una hada madrina, pero su premisa es desgarradora. Un poderoso rey viudo promete a su esposa moribunda que solo se volverá a casar con una mujer más bella y virtuosa que ella. Confiada en su belleza, la reina muere en paz. El problema surge cuando el rey se da cuenta de que la única persona que cumple ese requisito es su propia hija, que ha crecido y es un esplendor consumido por una pasión enfermiza y criminal. El rey decide casarse con ella. La princesa, aterrada, busca la ayuda de su hada madrina, quien idea una estrategia: pedir vestidos imposibles para disuadir al padre, un vestido del color del tiempo, otro brillante como la luna, otro como el sol. Pero el rey, con sus recursos ilimitados, cumple
cada deseo. Finalmente, el hada sugiere el pedido definitivo, la piel del asno mágico del reino, un animal que defeca oro y es la fuente de su riqueza. ¿Creen que su avaricia lo detendrá? Pero no. El rey sacrifica al asno sin dudar y entrega la piel. Sin opciones, el hada le da a la princesa un plan de huida. Deberá cubrirse con esa piel repugnante para ocultar su belleza y escapar, llevando consigo los vestidos mágicos en un baúl. Así, la princesa se convierte en piel de asno, una criatura despreciable que encuentra trabajo limpiando chiqueros en un reino lejano. La historia, desde este punto, se convierte en un cuento de identidad escondida y reconocimiento, similar a Cenicienta, pero con una sombra infinitamente más larga y siniestra detrás. Hemos recorrido solo 3 caminos en este inmenso y oscuro bosque de los cuentos tradicionales. Pero hay cientos más versiones de Cenicienta donde las hermanas se mutilan los pies, de la Bella Durmiente donde es violada en su sueño, o de la Sirenita donde su final no es romántico, sino una desintegración en espuma de mar. Cada una es una ventana a los miedos, deseos y lecciones de supervivencia de nuestras sociedades pasadas. Este es solo el comienzo. Si te fascinó adentrarte en estas raíces ocultas de las historias que creías conocer, hay mucho más por explorar. ¿Qué otro cuento te gustaría que diseccionemos en su versión más cruda y antigua? Blancanieves. ¡Rapunzel! Déjamelo saber en los comentarios. Y ahora, tu apoyo es crucial para seguir viajando por estos territorios prohibidos. Si este video te abrió los ojos, dale un me gusta enorme. Así el algoritmo muestra este contenido a más gente curiosa. Suscríbete al canal Teorías Prohibidas y activa la campanita para no perderte ninguna de estas investigaciones. Y por supuesto, comenta con tu teoría, tu cuento favorito o lo que más te impactó. Hablemos. Hasta el próximo misterio.